El Parlamento de Ucrania aprobó una ley que permitirá la reestructuración del sistema judicial ucraniano. Esta decisión, sumada a los notorios casos de corrupción, habría influido en la decisión de la Unión Europea de no abrir sus puertas de par en par al gobierno de Volodymyr Zelensky. Pero, ¿cómo funciona esta nueva ley? ¿Y qué casos de corrupción exactamente? Uno de los más famosos es el desvío de la ayuda militar. De hecho, según afirman fuentes ucranianas especializadas, al menos el 70% de este poder destructivo termina en las manos incorrectas. ¿Hablamos de un gobierno ausente o un gobierno cómplice? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El 13 de diciembre, el Parlamento de Ucrania votó por una ley para reestructurar el poder judicial ucraniano. Al día siguiente, el presidente Volodymyr Zelensky dio su visto bueno a la propuesta del legislativo del país en conflicto. Curiosamente, 5 días atrás, la Casa Blanca había colocado al juez principal de este tribunal en su lista negra de personas y organizaciones corruptas. A todas estas, hablamos de Pavlo Bobk, un juez acusado por Washington de recibir sobornos a cambio de alterar veredictos. Aunque uno podría llegar a pensar que el gobierno ucraniano aprobó la eliminación de este tribunal para agradar a Washington, el asunto es que el juez Bobk, desde el año 2021, se había determinado a sacar a Zelensky del poder. Todo esto deja mal parado al jefe de Estado ucraniano, al menos ante Bruselas y la Comisión de Venecia, especialmente porque el bloque europeo dio recomendaciones a Kiev para que los procesos judiciales fueran más transparentes. Sin embargo, Zelensky ignoró la solicitud del bloque. Es por esta razón que el medio político acusó a Kiev de autoexcluirse de la Unión Europea. Para profundizar un poco más en el asunto, debemos entender primero que nada que la ley firmada por Kiev consiste en la designación de una Corte Suprema formada por 3 funcionarios del gobierno y 3 independientes. El problema de todo esto es que las decisiones se tomarán por mayoría simple. Esto significa que los expertos independientes necesitarán los votos de los designados políticos del gobierno para seleccionar un candidato para la siguiente etapa, así advirtió Mikhailo Chernakov, presidente de la Fundación de Jure, una ONG ucraniana que se enfoca en la reforma legal. Entonces, Chernakov continuó explicando lo importante que es la Corte Suprema para el poder popular ucraniano. Es la única institución que actualmente limita al poder político en el país, y precisamente porque no está controlada por el gobierno, puede controlar al gobierno. Así detalló el presidente de la ONG. Debemos recordar en este sentido que el 19 de diciembre, la Comisión de Venecia propuso a Kiev la incorporación de un 7º miembro independiente para que la toma de decisiones fuera mucho más justa. Sin embargo, Zelensky hizo caso omiso. Es por esta razón que el 23 de diciembre, cuando el mandatario estaba dando su discurso en el Senado estadounidense, la Comisión de Venecia pidió a Kiev que fueran escuchadas sus recomendaciones con efecto inmediato, advirtiendo además que monitorearán el proceso. En este sentido, es importante resaltar la complicidad de Washington en todo esto, lo cual deja entrever las evidentes fisuras internas de Occidente. Sin embargo, es Ucrania quien al final del día termina pagando los platos rotos. Recordemos también las posiciones marcadas por Kiev y la Casa Blanca ante organismos internacionales, como la vez en que Rusia condenó los símbolos supremacistas ante la ONU y solamente Ucrania y la potencia del norte se manifestaron en contra. Y es que precisamente este tribunal ucraniano, recién descartado, llegó a condenar dichos símbolos en múltiples ocasiones. Acto seguido, el gobierno estadounidense incluye a su presidente en una lista negra. Curioso, ¿no lo creen? Si bien el ya extinto Tribunal Administrativo del Distrito de Kiev estuvo involucrado en actividades corruptas, esta parece tan solo una excusa para condenar un organismo que en el año 2019 ordenó cambiar el nombre de 2 calles que habían sido nombradas como militares ucranianos señalados de haber colaborado con el gobierno más polémico de Alemania. Hablamos en este sentido de 2 patriotas, como le dice Kiev, de nombre Stefan Bandera y Roman Shukevich. Estos 2 personajes lideraron el grupo ultranacionalista ucraniano llamado Organización de Nacionalistas Ucranianos. En particular, Shukevich
organizó lo que calificó de limpieza étnica de polacos en territorio ucraniano entre el 43 y el 44. Hoy en día, tanto Bandera como Zhukevich son llamados héroes por el gobierno de Ucrania. Del mismo modo, es importante señalar que el juez depuesto por Zelensky, Pavlo Bobk, fue asignado por el exmandatario ucraniano Viktor Yanukovych, mismo que fue expulsado a la fuerza por Occidente y los grupos radicales. Según Kiev, Yanukovych era prorruso. En todo caso, Yanukovych no seguía la retórica de Occidente y es precisamente por esta razón que terminó desterrado. El conflicto que vivimos hoy en día empezó con esa expansión grosera, atrevida y agresiva de Occidente al provocar la remoción de Viktor Yanukovych en 2014. Así detalló el politólogo Alejandro Salgó Valencia. Estos argumentos históricos son planteados por la mayor parte de los medios contrarios a los intereses occidentales. Sin embargo, todo podría reducirse al simple hecho de que Zelensky busca ejercer un mayor control sobre los demás poderes. Si la Comisión de Venecia no hace que se cambie el nuevo procedimiento de selección, le dará a la oficina de Zelensky un control efectivo sobre la Corte Constitucional. Así indicó Vitaly Yabunin, activista y jefe del Centro de Acción Anticorrupción de Kiev. En este sentido, debemos resaltar que el gobierno ucraniano se negó a dar declaraciones referentes a las palabras de Yabunin o relacionadas en algún aspecto al reportaje del medio estadounidense Político. El hecho es que, según datos de Transparencia Internacional, Ucrania era la segunda nación con más corrupción en el viejo continente. Además, la organización no gubernamental estima que al menos la cuarta parte de los ucranianos han tenido que pagar algún soborno a un funcionario público entre julio del 2021 y julio del 2022. ¿Será por esta razón que existen tantas dudas con respecto al financiamiento militar de Kiev? Más aún cuando Jonas Oman, fundador y director general de Blue Yellow, estima que al menos el 70% del pertrecho que entra por la frontera ucraniana termina en el mercado negro. Cabe destacar en este sentido que Blue Yellow es una de las organizaciones que han suministrado ayuda militar a Kiev. Entre tanto, Oman es conocedor de la realidad interna de Ucrania y la corrupción generalizada en todos los niveles. A pesar de las pruebas de corrupción dentro de la Corte Suprema de Ucrania, la resolución de Kiev para imponer un nuevo tribunal que le beneficie es, por sí sola, una forma de corrupción de guante blanco. ¿Será por esta razón que la Unión Europea prefiere reservarse el derecho de admisión? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.